Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra. Cuando una persona comienza a percibir la realidad del mundo, o por lo menos a sospechar de que las cosas no siempre son lo que parecen, ese es el momento adecuado para hacerse las tres preguntas fundamentales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Pero hoy no vamos a hablar de nosotros mismos. Hoy vamos a conocer una iniciativa muy sana y muy humana. Se trata de la Escuela del Deporte con Corazón. Se encuentra con nosotros su director, Paco Iglesias. Paco, bienvenido. Para comenzar, dinos qué es la Escuela del Deporte con Corazón. Bueno, es una iniciativa, en primer lugar, gracias por esta invitación. Es una iniciativa que surge en el año 2010 con la idea de poder unir armónicamente deporte y filosofía, o filosofía y deporte, porque el deporte encierra una gran posibilidad pedagógica para desarrollar una serie de valores, no solo desarrollarse muscularmente y estar en forma, sino también una serie de valores internos. Entonces surge con esa idea, en el año 2010, octubre del 2010. Bueno, la Escuela del Deporte, cuando surgió, tenía nada más que la idea de generar deporte y salud. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta de la enorme posibilidad pedagógica. Entonces, hay tres principios que están tanto en España, como en Sudáfrica, como en Israel, como en India, en todos los países que está la Escuela del Deporte. Estos principios se respetan. Y son, el primero de ellos es canalizar vocaciones pedagógico-deportivas. O sea, hay personas que tienen una vocación musical, o una vocación por la medicina, o por la jurisprudencia, y hay personas que tenemos una vocación deportivo-pedagógica. O sea, no solamente hacer deporte para generar endorfinas, que está muy bien, sino también para aprovechar las posibilidades de desarrollarnos como seres humanos y, como decía Coubertin, poder mejorar un poquito el mundo mejorándonos a nosotros mismos. Entonces, no es que sea diferente porque yo no sé, el mundo es muy grande, no sé si habrá más iniciativas como esta, parecidas, ojalá, pero sí es diferente a lo que yo conozco, porque yo he sido deportista toda mi vida, a lo que yo he conocido y conozco en un gimnasio moderno, en un club deportivo, que está muy bien todo lo que se hace, pero yo siempre echaba de menos esa parte de desarrollar, como diría Platón, la música y la gimnasia. O sea, música, todo aquello que se refiere a las musas, a la parte interna del ser humano, con la gimnasia, poder unirlo. Y eso es lo que hace que la Escuela del Deporte con Corazón sea algo diferente, no sé, pero especial sí. Vale, ese sería el primer principio. Háblanos de los otros dos. Este es el primer principio. El segundo es usar el deporte para desarrollar valores. El primero, canalizar vocaciones. El segundo, desarrollar valores. Porque, como por ejemplo decía Emil Zatopek, que fue un famoso maratoniano, decía, si tú quieres correr, corre 1000 metros o 5000 o 10.000. Si quieres cambiar tu vida, corre una maratón. Es una forma de decir que el deporte es una herramienta con unas posibilidades magníficas para poder desarrollar los elementos positivos que tenemos los seres humanos dentro y poder controlar o mitigar los negativos, que también los tenemos, lógicamente. Ese sería el segundo. Y el tercer principio sería el inicial que teníamos cuando nació la Escuela del Deporte, que es usar el deporte con inteligencia para generar salud. Un ejemplo. Todas las personas de más de 50 años, por más afición que tengan a correr, sería muy bueno que en vez de correr andasen a un ritmo muy rápido, tipo 2 pasos por segundo o algo así, para no generar impacto en las articulaciones, que a partir de los 50 ya empiezan a fallar un poquito. Entonces es la idea de usar el deporte inteligentemente para tener más salud. Voy a citar a uno de los clásicos. Mente sana en cuerpo sano. Pero en vuestro caso es que además de armonizar el cuerpo y la mente,
incluís al corazón, generando así una tríada que desde mi punto de vista es una visión completa de lo que es el ser humano. Cuéntanos, por favor, ¿por qué el corazón? ¿Qué importancia tiene el corazón en una escuela del deporte? Bueno, antes de contestar a eso, como has nombrado a Juvenal, que fue el poeta romano, que dijo en una obra satírica suya, dijo aquello de mens sana in corpore sano, traducido al lenguaje de hoy, era medio de cachondeo, ¿vale? Entonces, esto ha calado, ha trascendido en el tiempo y hoy queda como un lema, mente sana en cuerpo sano. Incluso hay una marca deportiva que se llama ASICS, que es Anima Sana in Corpore Sano, que ha tomado ese lema para denominar a la marca, como hay otra marca deportiva que ha tomado como lema la diosa Victoria, la diosa Nike, ¿no? Que Nike es Nike. Bueno, entonces, más que ese lema para entender lo que hacemos en la Escuela del Deporte con Corazón, más que ese lema de Juvenal, hay uno de Pierre de Coubertin que, digamos, se acerca muchísimo más. Lo que pasa que es en latín y suena un poco raro. Es mens fervida in corpore lacertoso. Parece como hasta un insulto. No, no lo es. O sea, mens fervida in corpore lacertoso reúne mejor la idea de música y gimnasia para el ser humano, porque significa mente o espíritu, según cómo se traduzca, ardiente, o sea, una mente ardiente, ganas de aprender, estar siempre con esas ganas de saber más, in corpore lacertoso, que es en un cuerpo entrenado. O sea, eso resume mucho mejor la idea de lo que pretendemos en la Escuela del Deporte con Corazón. Y la idea de corazón es una idea muy universal, porque como dice Hamlet en una de sus obras, pues más allá del color de la piel, del idioma, todos tenemos un corazón que late, todos. Incluso se han hecho experimentos muy interesantes, igual que se han hecho en música, cuando hay un momento que todo el grupo musical, toda la orquesta, está en un momento sublime. Se han hecho experimentos donde se les ha puesto a cada uno unos aparatitos para medir los latidos del corazón y se ha visto que todos laten al unísono. Pues lo mismo se ha hecho en algunos deportes, como por ejemplo el voleibol. Hay momentos en el voleibol donde estás viendo un partido y parece que es una danza. Entonces hay una armonía que te quedas extasiado viendo eso, cómo se mueven. Se han hecho experimentos de este mismo tema y en ese momento del partido donde se mueven en una armonía total todo el equipo, que parecen una sola persona, todos los corazones están latiendo al mismo ritmo. Entonces, estos son experimentos que demuestran que, igual que decía Hamlet, el corazón todos lo tenemos y es mucho más que un órgano que late para mantenernos vivos, que es muy importante, lógicamente. Pero la idea de la Escuela del Deporte con Corazón es volver a recuperar el corazón. ¿Me explico? O sea, volver a recuperar la idea pedagógica. Porque una de las grandes trabas, uno de los grandes problemas del deporte a nivel mundial hoy en día, no sé si sabes cuál es la idea de la medallitis, que es como una enfermedad crónica, la campeonitis, que es otra enfermedad crónica, y todo viene motivado por la fama y el dinero. Con lo cual, muchos deportistas, no todos, menos mal, la inmensa mayoría esto no lo hacen, pero algunos sí que son capaces de cualquier cosa con tal de vencer. Sería como un lema, vencer a cualquier precio. Eso es terrible. Entonces, la idea del deporte con corazón es volver a recuperar eso que, por ejemplo, vemos en la película de El héroe de Berlín, de Luz Long y Jesse Owens, donde, a pesar del momento político-social que se vivía, que era todo lo contrario a lo que hizo Luz Long, que fue ayudar a alguien que, según las ideas de la época en Alemania, era una especie de raza inferior. Entonces el espíritu olímpico ahí, digamos, se sobrepuso a todo eso y este hombre fue un auténtico héroe, porque en la película, insisto, aparece como el héroe de Berlín Jesse Owens. Sí, Jesse Owens tuvo un gran mérito, pero el héroe fue el otro. Porque, por si no lo saben nuestros oyentes, el héroe de Berlín, o sea, Luz Long, luego perdió la vida por esto.
porque lo que hizo fue ayudar a un deportista que él veía que tenía un potencial superior al suyo, pero la técnica era menor y él podía ayudarle, entonces le ayudó. Esa es la idea del corazón, la idea del deporte con corazón. O sea, volver a recuperar ese hermanamiento que surge con el deporte. Eso que Nelson Mandela fue tan listo y tan hábil y tan inteligente que lo vio. Cómo luchar contra el apartheid terrible que había en Sudáfrica en aquel tiempo. Y vio que el deporte podía ser un arma fantástica, una herramienta fantástica. Recomiendo la película de Invictus al que no la haya visto, porque es una película, aparte de que es histórica, es impresionante. Cómo, entre comillas, se la jugó sabiendo que el deporte podía unir mucho más que la política, la religión o cualquier otra idea. Y él lo vio y se la jugó porque los que entendáis de rugby bien, pero los que no entendáis que sepáis que el equipo a batir era los All Black, Sí. que era algo así, a ver, para poner un ejemplo para los futboleros. Esto era algo así como si en una final de Champions se enfrentan el Real Madrid, por decir algo, contra un equipo de, no sé, segunda división. ¿Quién va a ganar? Bueno, lógicamente todos dirán el Real Madrid. Pues eso era igual, ¿eh? O sea, Sudáfrica era el equipo de segunda división, entre comillas, y los All Black eran imbatibles. Bueno, pues Nelson Mandela los motivó de tal manera que ganaron. Eso es corazón, porque el raciocinio, la mente, la lógica, ahí no entraba, era imposible que eso sucediera. Bueno, pues pasó. Había una estrategia de equipo, una táctica, lógicamente, pero había algo que era invisible, era el corazón. Entonces Nelson Mandela lo vio y luego tiene unas frases sobre lo que él aprendió del poder del deporte como el elemento de unión. Impresionante. Y ese es el corazón, ese es el corazón. Hace poco que habéis recibido la medalla Pierre de Coubertin. Para quienes no os suene el nombre, Pierre de Coubertin era un pedagogo historiador francés que fundó, o mejor dicho, recuperó los valores olímpicos de la antigua Grecia y los trajo a la actualidad. Hoy en día es el Comité Olímpico Internacional el encargado de continuar con este legado, entre otras cosas, organizar los Juegos Olímpicos Internacionales. Y este comité ha reconocido la labor que realiza la Escuela del Deporte con Corazón. Ahora cuéntanos, Paco, ¿cómo fue acogido este reconocimiento dentro de la Escuela del Deporte con Corazón? Bueno, fue una sorpresa, porque nosotros ni hemos trabajado, ni trabajamos, ni trabajaremos por recibir, condecoraciones, premios, reconocimientos, aunque es muy bonito recibirlos. Entonces, esto fue una iniciativa del presidente del Comité Pierre de Coubertin de Brasil, que a su vez es vicepresidente mundial, y nos conoció en unas olimpiadas de las que organizamos el voluntariado a nivel nacional e internacional, y vio que lo que estábamos haciendo era el sueño de Coubertin. Entonces, bueno, nos hizo este reconocimiento, que es muy de agradecer, y nos ha dado, digamos, un impulso extra y nos abre perspectivas de trabajo con este hombre que se llama Nelson Todd, el presidente del Comité de Brasil, Pierre de Coubertin, y por otro lado nos ha abierto otras expectativas que tenemos que valorarlas, porque el tiempo que tenemos es uno. Tú ya lo sabes, cada día es de 24 horas, nada más. Entonces, él hace, digamos, una expansión de todas estas ideas cada vez que tiene una reunión a nivel mundial del Comité Pierre de Coubertin, que hay catedráticos de todo el mundo. Él habla de la Escuela del Deporte. Vale, entonces, bueno, las perspectivas que abre son unas perspectivas que tenemos que valorar. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. Cuando este hombre Nelson Todd ha hablado de nosotros a personajes del Comité Olímpico Internacional, por ejemplo, hay una catedrática alemana que en cuanto nos conoció a través de este hombre, enseguida le propuso ideas para que colaborásemos y hiciésemos, que es fantástico, está muy bien, pero tenemos que medir muy bien el tiempo que tenemos. No porque no tengamos ganas de colaborar, al contrario, pero hay que medir muy bien porque una de las características de la Escuela del Deporte con Corazón es que es voluntariado.
ni yo que soy el director internacional, ni ninguno de los filósofos entrenadores, ni ninguno de los atletas que trabaja con nosotros y demás, nadie cobramos nada. Es más, nos cuesta dinero, esfuerzo y energía, cosa que hacemos gustosamente porque nos encanta. Con lo cual el tiempo es de 24 horas al día. Y hay que valorar, porque hay que trabajar para ganarse la vida, luego hay que hacer el voluntariado que gustosamente hacemos, entonces tenemos que valorar, porque estas personas que proponen estas maravillosas cooperaciones, pues su trabajo es ese, tenemos que valorar, pero nos abre, digamos, unas perspectivas espectaculares, eso es cierto. Vale, esta pregunta, aunque ya se ha respondido, te la replanteo para que quede más o menos clara. Supongo que en la escuela del deporte con corazón puede participar básicamente cualquier persona que tenga cuerpo, mente y corazón propiamente dicho. ¿Es así? Sí, para todo el mundo, no hay ningún problema. Y cualquiera que esté interesado puede escribirme al email, que es escuela del deporte, todo con minúsculas, escuela del deporte, 7 con número, @gmail.com. Se puede dirigir a mí y yo le explico en qué ciudad estás. Pues mira, en tal ciudad está en tal dirección, está en ciudad tal. Siempre teniendo claro que es voluntariado, que no va a encontrarse con un gimnasio profesional, ni se va a encontrar con un club deportivo con unas instalaciones magníficas, sino que es todo, de momento es todo muy humilde, pero con mucho corazón. Y da la impresión de que es una escuela, o sea, físicamente es un sitio. Cuéntanos, por favor, en qué lugares está activa la Escuela del Deporte. Ahora mismo estamos en 20 países y después del mes de agosto, que tengo que preparar durante el mes de agosto a 7 países más, vamos a ser 27 países, y en cada país pues funciona en, por ejemplo en España creo que estamos en 10 ciudades, o ahora hay una persona que lo lleva en España, otra persona que lo lleva en la India, otra persona que lo lleva en Italia, otra persona que lo lleva en Francia. Depende del país, hay una persona responsable. Y sedes ahora mismo, no sé, cientos. Es que no me las sé de memoria, pero muchísimas, muchísimas, muchísimas. Y siempre insisto que esto es muy importante saber, no somos ningún club profesional. Somos una escuela del deporte con corazón que funcionamos con voluntariado, que es una de las mayores posibilidades y potencialidades que existen en el mundo. Por ejemplo, las Olimpiadas de París 2024, que vamos a ver dentro de nada, sin el voluntariado no sería posible realizarlas. Sería imposible realizar, imposible. O sea, ningún país tiene la capacidad de pagar cientos de miles de sueldos durante un mes para hacer unas Olimpiadas. Ninguno, no existe ningún país en el mundo. Entonces, el voluntariado ayuda a que se hagan realidad. Bueno, para terminar, os hago una invitación, y es a conocer la Escuela del Deporte con Corazón. Aquí también en Bilbao se está poniendo en marcha la iniciativa. Cualquiera que tenga preguntas o dudas se puede acercar o escribirnos por internet. Y bueno, también os quiero dejar con una reflexión. Si ya los astros, los soles, los planetas y el grano de polvo más minúsculo que existe en el universo están armonizados por una melodía cósmica, ¿por qué no hacer nosotros lo mismo? Afinando las cuerdas de nuestro corazón y armonizando cuerpo, mente y el cardio, el corazón mismo, valga la redundancia. Os dejo con esa invitación, os dejo con esa reflexión y espero que también pasemos a la acción. Vamos a la escuela de deporte con corazón y vamos a armonizarnos, vamos a practicar deporte y hacerlo de una manera humana, siguiendo los principios de los olímpicos, de los clásicos, de los griegos. Paco, muchas gracias. De nada, un placer. Hasta la próxima.